Nos deleitamos en ti, Señor. Anhelamos de tu presencia en este lugar. Te buscamos hoy, Señor Jesús. Te buscamos hoy, Señor Jesús, y en tu presencia queremos estar, Señor, con aquel que habitó desde el principio con el Padre, con aquel que es el Verbo. Queremos habitar hoy contigo, Señor, y todos los días de nuestra vida, Señor. Invocamos tu nombre y de tu presencia en este lugar, Señor. Ayúdanos a abrir nuestros labios, Señor, a abrir nuestra boca y cantar junto con la iglesia, Señor Jesús. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Desde el principio era su delicia, genito de toda la creación. Él le creó y el principado le dio pues el amor a hacer su voluntad. Desde el principio él era su delicia, genito de toda la creación. Él le creó y el principado le dio pues el amor a hacer su voluntad. Cristo, Cristo, sabiduría, Hijo de Dios, Hijo de Dios. 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 Desde el principio él era su delicia, genito de toda la creación. Él le creó y el principado le dio pues el amor a hacer su voluntad. Desde el principio él era su delicia, genito de toda la creación. Él le creó y el principado le dio pues el amor a hacer su voluntad. Cristo, sabiduría, Hijo de Dios, Hijo de Dios. 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 Gloria, gloria, majestad a Cristo, a Cristo. Gloria, honra y 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 majestad a Cristo, a Cristo. Desde el principio, él era su delicia, genito
creación. Él le creó y el principal de Dios el amor, hacer su voluntad. Desde el principio Él era su delicia, genito de toda la creación. Él le creó y el principado le dio pues el amor, hacer su voluntad. Cristo, sabiduría, Hijo de Dios, Hijo de Dios. Cristo, sabiduría, Hijo de Dios, Hijo de Dios. Cristo, sabiduría, Hijo de Dios, Hijo de Dios. Cristo, sabiduría, Hijo de Dios, gozo y alegría, gozo y alegría del Padre, más hermoso de los hijos de los hombres. Gozo y alegría del Padre, más hermoso de los hijos de los hombres. Él me creó, Él me buscó, me encontró para disfrutarle y estar con Él para siempre, para siempre. Él me creó, Él me buscó y me encontró para disfrutarle y estar con Él para siempre, para siempre. Cristo, sabiduría, Hijo de Dios, Hijo de Dios. 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 Gozo y alegría, gozo y alegría del Padre, el más hermoso de los hijos de los hombres. Gozo y alegría del Padre, el más hermoso de los hijos de los hombres. Gozo y alegría del Padre Celestial. Gozo y alegría del Padre Celestial, más hermoso de los hijos de los hombres. Gozo y alegría del Padre, el más hermoso de los hijos de los hombres. Él me creó, Él me buscó y me encontró para disfrutarle y estar con Él para siempre, para siempre. Él me buscó y me encontró para disfrutarle y estar con Él para siempre, para siempre. Gozo y alegría es Él. Gozo y alegría del Padre, el más hermoso de los hijos de los hombres. Gozo y alegría del Padre, el más hermoso de los hijos de los hombres. Él me creó, Él me buscó y me encontró para disfrutar
Cristo, sabiduría, Hijo de Dios, Hijo de Dios, Cristo, sabiduría, Hijo de Dios, Hijo de Dios, Cristo, sabiduría, Hijo de Dios, Hijo de Dios, gloria, honra y majestad a Cristo, 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 Sí, Señor Jesús. La gloria Amén, y la Dios. majestad sean para ti, Amén, Jesús. Te adoramos, Cristo. Tú mereces todo honor. Te adoramos, Jesús. Tú eres el merecedor de Te todo. adoramos, Jesucristo. Tú eres la razón de nuestra existencia, precioso Jesús. Jesús, nos deleitamos en tu Te presencia. alabamos a ti, Jesús. Nos regocijamos en ti, Señor, en medio de la alabanza, Jesús. Tú eres el gozo de nuestro Dios, Jesucristo. Tu gozo se ha impartido en nuestras vidas por medio de tu Espíritu. Jesús, te amamos, Jesucristo. Invocamos tu nombre, Cristo. Invocamos tu nombre, Jesús. 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 En los cielos y en la tierra, Cristo es el Señor. En los cielos y en la tierra, Cristo es el Señor. En los cielos y en la tierra, Cristo es el Señor. En los cielos y en la tierra, Cristo es el Señor. En los cielos y en la tierra, Cristo es el Señor. En los cielos y en la tierra, Cristo es el Señor. En los cielos y en la tierra, Cristo es el Señor. En los cielos y en la tierra, Cristo es el Señor. No hay otro nombre dado a los hombres. No hay otro nombre dado a los hombres. El nombre de Cristo. El nombre de Cristo. El nombre de
nombre hay salvación. Solo en tu nombre hay salvación. Solo en tu nombre hay salvación, Jesús. En ningún otro hay salvación. En ningún otro hay salvación. En ningún otro hay salvación, Jesús. Solo en tu nombre, Jesús. Solo en tu nombre hay salvación. Solo en tu nombre hay salvación. Solo en tu nombre hay salvación, Jesús. En ningún otro hay salvación. En ningún otro hay salvación. En ningún otro hay salvación, Jesús. Solo en tu nombre hay salvación. Solo en tu nombre hay salvación. Solo en tu nombre hay salvación, Jesús. En ningún otro hay salvación. En ningún otro hay salvación. En ningún otro hay salvación, Jesús. Solo en tu nombre hay salvación. Solo en tu nombre hay salvación. Solo en tu nombre hay salvación, Jesús. En ningún otro hay salvación. En ningún otro hay salvación. En ningún otro hay salvación, Jesús. Solo en tu nombre hay salvación. Solo en tu nombre hay salvación. Solo en tu nombre hay salvación, Jesús. Invocamos tu nombre, Cristo. Invocamos tu nombre, 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 Jesús. No hay otro nombre dado a los hombres. No hay otro nombre dado a los hombres que el nombre de Cristo. 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 No hay otro nombre dado a los hombres. No hay otro nombre dado a los hombres que el nombre de Cristo. 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 Aleluya, Jesús. Confiamos en ti plenamente, Jesús. Confiamos, Señor, en ti. Invocamos tu nombre, Señor, porque tú eres propicio a todo aquel que invoca tu nombre, Señor. Tú eres nuestro refugio, Señor. Tu gracia nos protege como un escudo, Señor Jesús. Te amamos, Señor, por tu fidelidad, porque tú eres bueno siempre, Señor. Precioso Cristo. Gloria al Rey,
Rey santo y justo, gloria al Maestro en su trono en Sion. Gloria al Rey, Rey santo y justo, gloria al Maestro en su trono en Sion. Digno Maestro, digno de alabanza, santo, santo, gloria y honra a ti. Gloria al Rey, Rey santo y justo, gloria al Maestro en su trono en Sion. Gloria al Rey, Rey santo y justo, gloria al Maestro en su trono en Sion. Digno Maestro, digno de alabanza, santo, santo, gloria y honra a ti. Digno Maestro, digno de alabanza, santo, santo, gloria y honra a ti. Gloria al Rey, Rey santo y justo, gloria al Maestro en su trono en Sion. Gloria al Rey, Rey santo y justo, gloria al Maestro en su trono en Sion. Digno Maestro, digno de alabanza, santo, santo, gloria y honra a ti. Digno Maestro, digno Maestro, digno de alabanza, santo, santo, gloria y honra a ti. Digno Maestro, digno Maestro, digno de alabanza, santo, santo, gloria y honra a ti. 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 Gracias, Señor, por este tiempo, Señor. Pedimos que tu presencia esté aquí. Señor, abrimos nuestro corazón a ti. Háblanos el día de hoy. Danos el pan de cada día, Señor. Permítenos comer de ti. Gracias porque nos has permitido estar aquí. Encomendamos este tiempo en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Pues buenas tardes, bienvenidos. ¿Cómo están? ¿Bien? Qué bueno. Pues gracias a Dios. Vamos a ir comenzando. Padre, pues bendecimos tu precioso nombre en esta tarde y te damos muchas gracias porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y sabemos que, Señor, tú eres este alimento para nosotros. Señor, tú has dicho que oremos a nuestro Padre, danos el pan nuestro de cada día. Así que hoy danos este alimento, el alimento espiritual que necesitamos para ser fortalecidos en nuestro hombre interior por tu Espíritu. Gracias porque que Padre, si su hijo le pide un pan, le dará una piedra, o si le pide un pescado, le dará una serpiente. Señor, si nuestros padres, siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, cuánto más nuestro Padre que está en los cielos. Así que hoy te pedimos el alimento espiritual. Señor, danos de ti, danos de este alimento, danos de esta vida. Jesús, tú eres el pan que descendió del cielo, tú eres el agua que brota de la peña. Señor, tú eres la miel, Señor, y tú eres la leche, tú eres los granados, Señor, y tú eres la vid, Señor. Tú eres nuestro alimento, nuestra provisión. Gracias, aún eres el cordero y el becerro gordo para nuestra alimentación. Te pedimos, Señor, que, Señor, pues partas el pan delante de nosotros para que nuestros ojos puedan ser alumbrados. En el nombre de Jesucristo, bendice este tiempo de comunión contigo a través de tu palabra. En el nombre de Jesucristo. Amén. Pues vamos a Segunda de Crónicas, capítulo 21. Espero que hoy sí ya concluyamos con la vida de Joram. Hemos estado estamos hablando algunas cosas interesantes y pues hoy vamos a ver también algo muy muy interesante en relación a la vida de este rey que pues del que hemos estado hablando las últimas reuniones. Así que vamos allí a Segunda de Crónicas, capítulo 21, y pues vamos a leer nuevamente esta carta del profeta Elías, que le envió a este rey llamado Joram. Dice el versículo 12, del 12 en adelante, dice: y le llegó una carta del profeta Elías que decía: Jehová, el Dios de David tu padre, ha dicho así: por cuanto no has andado en el camino de Josafat tu padre, ni en los caminos de Asa, rey de Judá, sino que has andado en el camino de los reyes de Israel, y has hecho que fornicase Judá y los moradores de Jerusalén, como fornicó la casa de Acab. Dice: y además has dado muerte a tus hermanos, a la familia de tu padre, los cuales eran mejores que tú. He aquí Jehová herirá a tu pueblo de una gran plaga, y a tus hijos y a tus mujeres y a todo cuanto tienes, y a ti con muchas enfermedades, con enfermedades de tus intestinos, hasta que se te salgan a causa de tu persistente enfermedad. Entonces Jehová despertó contra Joram la ira de los filisteos y de los árabes que estaban junto a los etíopes, y subieron contra Judá e invadieron la tierra y tomaron todos los bienes que hallaron en la casa del rey, y a los hijos y a sus mujeres, y no les quedó más hijos, sino solamente Joacás, el menor de sus hijos. Después de todo esto, Jehová lo hirió con una enfermedad incurable en los intestinos, y aconteció que al pasar muchos días, al cabo de 2 años, los intestinos se le salieron por la enfermedad, y murió así de una enfermedad muy penosa. Dice: y no encendieron fuego en su honor, como lo habían hecho con sus padres. Dice: cuando comenzó a reinar era de 32 años, y reinó en Jerusalén 8 años, y murió sin que lo desearan más. Y lo sepultaron en la ciudad de David, pero no en los sepulcros de los reyes. Bueno, hoy vamos a hablar de la disciplina a la que fue sometido este rey Joram, porque estos versículos, esta carta encierra precisamente eso, la disciplina a la que fue sometido este rey Joram por todo su pecado. Como leemos aquí en el versículo 13, bueno, desde el 12 se nos habla que no anduvo en los caminos de David su padre,
ni de Josafat su abuelo, de Asa su abuelo, ni de Josafat su padre, sino que él anduvo en los caminos de los reyes de Israel, dice el versículo 13, y sabemos que el camino de los reyes de Israel en su gran mayoría fueron caminos pecaminosos. ¿Por qué? Porque todos siguieron el mismo camino que Jeroboam, aquel primer rey sobre Israel, cuando se dividió, ¿sí? Este rey, recordemos que estableció 2 becerros de oro para adorarlos. Estaban adorando a los demonios. Este rey Jeroboam incitó a todo el pueblo de Israel, bueno, a las tribus que estaban con él, para que adoraran a los demonios. Un becerro que puso en Betel y otro en la tribu de Dan. Estos 2 becerros, bueno, detrás de ellos había una adoración a los demonios. Bueno, entonces este rey Joram, pues estuvo en los caminos de los reyes de Israel. Y dice el versículo 13 que este rey pues siguió ese mal ejemplo de los reyes de Israel, y en este mal ejemplo pues arrastró en su perverso camino a Judá y a los moradores de Jerusalén para que fueran idólatras, porque cuando dice aquí que hizo que fornicaran, está hablando de la adoración a los ídolos. Eso fue lo que provocó este Joram. Además de eso, él asesinó a sus hermanos, y Elías le escribe este asunto. Dice: tú mataste a tus hermanos, les diste muerte a todos ellos, y ellos eran mejores que tú. Pero recordemos que este hombre, Joram, asesinó a sus hermanos porque fue incitado por su esposa Atalía. Esto lo dice un historiador antiguo muy importante llamado Josefo. Él dice esto, escribió esto, que fue incitado seguramente este rey Joram por su esposa Atalía. Y tal vez no podemos poner en duda lo que escribió ese hombre Josefo. ¿Por qué? Porque en el capítulo 22, segunda de Crónicas 22, podemos ver que esta Atalía, una vez que murió su hijo Ocosías, ¿de acuerdo? Ella mató a todos, exterminó a la descendencia real de la casa de Judá, ¿de acuerdo? Entonces fue una asesina. Entonces podemos llegar a pensar que es verdad. Este hombre, Joram, fue incitado por su esposa, porque su esposa también asesinó, exterminó a toda la descendencia real de la casa de Judá, cuando Joram murió y después también su hijo Ocosías murió. Bueno, entonces finalmente podemos decir que a pesar de todo lo malo que hizo este rey Joram, escuchen muy bien, fue un descendiente directo de David. O sea, en esta carta que le mandó Elías, aún eso podemos verlo, ¿no? O sea, dice el versículo 12, dice: y le llegó una carta del profeta Elías que decía: Jehová, el Dios de David tu padre, ha dicho así. Entonces, aunque este hombre fue un hombre muy perverso, fue un hombre muy pecaminoso, la Biblia nos deja ver que fue un descendiente directo de David. Este hombre, Joram, aunque pecaminoso, pero era un descendiente directo de David. Y Joram, con todas las cosas malignas que llevó a cabo, por raro que se escuche lo que voy a decir, ¿sí?, también forma parte de la descendencia de Cristo. Y ahorita vamos a ver la razón por la que este hombre tan maligno, tan perverso, forma parte de la descendencia de Cristo. ¿Por qué digo que forma parte de la descendencia de Cristo? Bueno, porque Mateo capítulo 1, versículo 8, cita a este hombre Joram, malo y perverso, pero estaba dentro de la descendencia de Jesús. Miren, vamos a leer ese versículo, Mateo 1:8, rápidamente, dice Mateo 1:8, bueno, yo se los leo, dice: Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram, ¿de acuerdo? Y Joram a Usías. Entonces, podemos ver que aquí aparece este hombre llamado Joram, ¿de acuerdo? Dentro de la descendencia de Jesucristo. Aquí aparece Joram. Entonces, por raro que se escuche, ¿de acuerdo?, este hombre forma parte de aquella descendencia de Jesucristo. Y el profeta Elías, aquí en segunda de Crónicas 21, versículo 12, le dijo que era descendiente de David. Así que, si fue tan malo este hombre, como hemos hablado, ¿no?, un asesino, un adorador de Baal, un hombre que siguió los pasos de toda la casa de Israel, ¿sí?, si fue un hombre así, entonces, ¿cuál es la razón para que aparezca dentro de la descendencia de Jesucristo?
Bueno, debemos recordar lo siguiente. Dios le hizo una promesa a David. ¿Se acuerdan? Ya hemos hablado de esto. Por amor a mi siervo David, es decir, por su propósito eterno. Y Dios hizo un pacto con David, o sea, Dios le hizo una promesa a David. ¿Cuál era esta promesa? Que siempre de la descendencia de David habría una lámpara, ¿sí? Había perpetuamente una llama encendida en la descendencia de David. Es decir, que siempre habría un gobernante ocupando el trono de Judá. Entonces, debemos recordar esa promesa que Dios le hizo a David. Y por supuesto, hemos visto que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y Él hará, Él lo habló y así lo ejecutará. Y entonces, Dios iba a cumplir esta promesa a pesar de este hombre Joram. Dios iba a cumplir esa promesa, ¿de acuerdo? Entonces, pero dentro de esta promesa que Dios le hizo a David, dentro de esa promesa, Dios también dio una advertencia, y esto es muy importante. Dio una advertencia contra aquellos descendientes de David que se desviaran de los caminos de Dios, de esa descendencia de David que se desviara de los mandamientos de Dios, de los estatutos, de los decretos, de aquello que Dios había establecido en su palabra. Si estos descendientes de David se desviaban, entonces Dios los castigaría con vara y los castigaría con azotes, aunque no apartaría Dios su misericordia de la descendencia de David. Esta es una de las razones, ¿de acuerdo? Entonces, por esta razón, amados hermanos, porque Dios le prometió a David que no iba a apartar su misericordia de la descendencia de David, es por esa razón que podemos ver que este hombre, ¿sí?, está incluido en la descendencia de Cristo, aunque Dios advirtió, o sea, si alguno de tus descendientes, David, se desvía de mis caminos, entonces yo lo voy a disciplinar. Lo voy a disciplinar con castigo y con vara. Pero aunque yo lo discipline con vara y con castigo, ¿de acuerdo? Con azotes y con vara, no voy a apartar mi misericordia. De hecho, los azotes que yo le dé, el castigo con la vara que yo le dé, será una expresión de mi misericordia, por raro que se escuche. Entonces, esta es la razón, amados hermanos, una de entre otras razones. Pero vamos a un salmo que nos va a aclarar bien esta situación de la que estamos hablando. Entonces vamos al Salmo 89. Todo el Salmo 89 es maravilloso y precisamente habla de este pacto que Dios hizo con David. Si pueden leerlo con calma, todo este salmo es sorprendente, de verdad. Pero solamente quiero leer una parte de este salmo, del versículo 28 al 37, y en estos versículos vamos a ver algo interesante. Entonces, Salmos capítulo 89, del 28 al 37. Dice así la Biblia. Son palabras de Dios a David, y de hecho es un salmo de David. Dice, para siempre le conservaré mi misericordia, ¿no? O sea, David sabía que Dios iba a conservar su misericordia para con él. Dice, y mi pacto será firme con él. ¿De acuerdo? David sabía esto por parte de Dios. Dios va a conservar su misericordia conmigo siempre, siempre, ¿de acuerdo? Y su pacto es algo muy firme, algo estable, algo que no va a ser removido. Dios ha hecho un pacto conmigo y este pacto va a permanecer estable. Aunque venga un sismo, aunque venga un terremoto, este pacto que Dios ha hecho conmigo permanecerá firme siempre. ¿De acuerdo? Siempre va a conservar su misericordia para conmigo. Luego dice el 29, dice, pondré su descendencia para siempre y su trono como los días de los cielos. Dice el versículo 30, si dejaren sus hijos mi ley, esto es lo que pasó con Joram, ¿de acuerdo? Aquí entramos para entender un poquito más la razón por la que Joram, a pesar de todo lo maligno que fue, ¿por qué aparece dentro de esta descendencia de Jesucristo? Bueno, dice el versículo 30, si dejaren sus hijos mi ley y no anduvieran en mis juicios, dice, si profanan mis estatutos y no guardan mis mandamientos, entonces, aquí está la sentencia de Dios, castigaré con vara su rebelión. Habría por parte de Dios un castigo.
ante cualquier indicio de rebelión contra él por parte de la descendencia amada por Dios, la descendencia de David. Una descendencia apreciada por Dios, una descendencia estimada por Dios, una descendencia amada por Dios. ¿Por qué? Porque de esa descendencia vendría el Mesías, Jesucristo nuestro Señor. ¿De acuerdo? Entonces, dice, entonces castigaré esa rebelión. De esta amada descendencia, si se apartan de mis estatutos, si no guardan mi ley, ni guardan mis mandamientos, si se rebelan contra mí, entonces yo los voy a castigar con vara, dice el versículo 32, ¿sí? Y con azotes sus iniquidades. Entonces vemos la sentencia de Dios, ¿de acuerdo? De castigar con vara y de azotar. Luego dice el versículo 33, dice, mas no quitaré, este versículo es clave, dice, mas no quitaré de él mi misericordia, ni falsearé mi verdad. ¡Qué tremendo! Entonces podemos ver aquí que Dios dice, bueno, si se apartan de mí, si se rebelan en contra mía, entonces los voy a castigar con vara y los voy a azotar. Pero eso no significa que mi misericordia les va a ser quitada. De hecho, los azotes y el castigo con el que yo los discipline será la expresión de mi misericordia. Qué tremendo es Dios. Entonces, la misericordia no sería apartada de esta descendencia. Dios no iba a mentir, no iba a falsear esta verdad. Dice aquí la Escritura, versículo 34, no olvidaré mi pacto, de aquello que hemos hablado, de esa lámpara, de esa llama que permanecería encendida de generación en generación hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque nosotros somos la luz de este mundo, dijo Jesucristo. Entonces la llama está encendida. No apaguen el espíritu y tampoco contristen el espíritu, dice el Señor. Entonces no olvidaré mi pacto, ni mudaré, ¿de acuerdo?, lo que ha salido de mis labios. Ahí recordemos lo que leímos en algún momento en Números. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y Él hará. Él lo habló y así lo ejecutará. Entonces Él no va a mudar, amados hermanos, lo que ha salido de sus labios, y no se olvida de su pacto. Dice el 35, una vez he jurado por mi santidad y no mentiré a David. Su descendencia será para siempre y su trono como el sol delante de mí. Como la luna será firme para siempre y como un testigo fiel en el cielo. Dice la Escritura. Entonces, podemos ver esto que David tenía muy presente. David tenía muy presente esto que Dios realizaría con su descendencia. Pero, insisto en esto, aunque podemos ver que Dios le prometió esta fidelidad a la descendencia de David, también Dios sentenció lo siguiente: voy a disciplinar, ¿de acuerdo? Voy a castigar con vara cualquier tipo de rebelión, y los azotes también van a ser sometidos si no guardan mis mandamientos, si se rebelan en contra mía, si no andan en mis juicios. Entonces yo tendré que castigarles con vara y tendré que azotarles. Bueno, leamos algunos versículos más que confirman esto que estamos viendo en este Salmo 89. Vamos a 2 de Samuel, capítulo 7, y vamos a leer del versículo 12 al 16. ¿De acuerdo? 2 de Samuel, capítulo 7, del 12 al 16. Dice, y cuando tus días sean cumplidos, son palabras a David, y cuando tus días sean cumplidos, o sea, cuando vayas a morir, David, y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será a mí hijo. Dice, y si él hiciere mal, ¿de acuerdo? Aquí está la sentencia de Dios sobre la descendencia de David, ¿sí? Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Entonces podemos ver otra vez la sentencia de Dios, ¿de acuerdo? Yo amo tu descendencia, David, y mi misericordia estará siempre allí. Mi pacto es firme, mi pacto es verdadero para con tu descendencia. Pero si
aquel que ocupa de tu descendencia el trono hace mal, entonces yo lo voy a castigar con vara de hombre y con azotes de hijos de hombres. Dice el 15, dice, pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Dice, y será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Entonces vemos estos dos puntos. Número uno, si se apartan de mí, si hacen algo mal, entonces yo los voy a castigar con vara. Los voy a azotar con azotes de hijos de hombres, pero el hecho de que yo los castigue con vara, el hecho de que yo los azote, ¿sí?, no significa que mi misericordia será quitada de tu descendencia. Entonces podemos ver esto, hermanos. Podemos ver cómo Dios aún con nosotros también actúa de esta manera. Aunque Dios nos castiga con vara, nos azota, ¿de acuerdo?, como a hijos de hombres, ¿sí?, no significa que Dios esté apartando su misericordia de nosotros. Insisto en esto y lo seguiré repitiendo. De hecho, el castigo, ¿de acuerdo?, y los azotes son la manifestación de su misericordia también. O sea, Dios es bueno, dice la Biblia, para siempre su misericordia. El pueblo de Israel constantemente celebraba las victorias de Dios, o cuando veían alguna manifestación a favor de ellos por parte de Dios, cantaban esto: para siempre es tu misericordia, ¿de acuerdo? Y la misericordia de Dios es nueva cada día, la misericordia de Dios es más grande que los cielos, la misericordia de Dios es nueva todos los días, ¿de acuerdo? Pero también su misericordia puede llegar a expresarse de esta manera si lo necesitamos. Si necesitamos azotes o si necesitamos castigo, ¿de acuerdo? Aún esto es parte de la misericordia de Dios hacia nosotros, su iglesia. Qué tremendo, ¿de acuerdo? Ya se asustaron, ¿no? Los veo ahí. Bueno, ok. Entonces está impresionante, ¿no creen? Bueno, vamos a un versículo más. Primera de Crónicas, capítulo 17, del 11 al 14. Veamos aquí cómo nuevamente Dios habla de esto. Dice aquí, Primera de Crónicas 17, del versículo 11 al 14, dice: y cuando tus días sean cumplidos para irte con tus padres, nuevamente son palabras a David, dice: levantaré descendencia después de ti a uno de entre tus hijos y afirmaré su reino. Dice: él me edificará casa y yo confirmaré su trono eternamente. Yo le seré por padre y él me será por hijo. Y no quitaré de él mi misericordia como la quité de aquel que fue antes de ti, sino que lo confirmaré en mi casa y en mi reino eternamente, y tu trono será firme para siempre. Entonces, aquí vemos que Dios resalta su misericordia, ¿de acuerdo? Su misericordia. Entonces, bueno, regresando a Segunda de Crónicas, capítulo 21, si leemos del versículo 14 al 19, estos versículos nos señalan cómo Dios utilizó la vara, el castigo y los azotes para con Joram, ¿de acuerdo? Entonces ya vimos cómo Dios dijo: si alguien de tu descendencia, David, a la cual yo amo, a la cual yo aprecio, a la cual yo estimo, a la cual yo podría destruir en cualquier momento, pero por amor a ti, David, por amor a Cristo, ¿sí?, por amor a la futura iglesia, ¿sí?, no la voy a destruir, porque no quiero que se pierda tu descendencia. ¿Se acuerdan? Hablamos de eso. No quiero perder ninguno de tus descendientes, ¿de acuerdo? Por causa de que yo no quiero perder esta descendencia a la cual yo amo, ¿sí? Entonces yo voy a disciplinar con vara y con azotes a quienes se aparten de mis mandamientos, de mis juicios, de mis estatutos, de mi palabra. Entonces, del versículo 14 al versículo 19, podemos ver la vara que Dios utilizó y los azotes que recibió Joram. Vamos a leer estos versículos. Y bueno, dice aquí del 14 al 19, dice: y he aquí
Jehová herirá a tu pueblo con una gran plaga, y a tus hijos y a tus mujeres y a todo cuanto tienes, y a ti con muchas enfermedades, con enfermedad de tus intestinos, hasta que se te salgan a causa de tu persistente enfermedad. Entonces Jehová despertó contra Joram la ira de los filisteos y de los árabes que estaban junto a los etíopes, y subieron contra Judá e invadieron la tierra, y tomaron todos los bienes que hallaron en la casa del rey, y a sus hijos y a sus mujeres, y no le quedó más hijo, sino solamente Joacás, el menor de sus hijos. Ya hablamos de esta última parte del versículo 17, como el que quedara con vida Joacás, que significa que es Ocosías, ¿sí? Era la muestra de la misericordia de Dios, ¿de acuerdo? Entonces, dentro del castigo de Dios podemos ver aquí este indicio de misericordia, que uno de sus descendientes quedaría vivo. ¿Para qué? Para que siguiera, pues, precisamente Dios tomando, Dios sosteniendo, ¿de acuerdo?, aquella descendencia, porque eso significa Ocosías, ¿se acuerdan? Dios agarrado con su mano, ¿se acuerdan? Dios estaba agarrando con su mano, sí, Dios estaba sosteniendo, Dios estaba soportando la descendencia de David. Así que aunque Joram iba a ser castigado fuertemente, ¿de acuerdo?, Dios en esta última parte del versículo 17 nos está mostrando la misericordia que estaba mostrando, ¿sí?, hacia la descendencia de David. Dios estaba sosteniendo con su mano, ¿sí? Dios estaba soportando, sosteniendo aquella descendencia. Bueno, dice el versículo 18, después de todo esto, Jehová lo hirió a Joram con una enfermedad incurable en los intestinos, y aconteció que al pasar muchos días, al fin, al cabo de 2 años, los intestinos se le salieron por la enfermedad, muriendo así de enfermedad muy penosa, y no encendieron fuego en su honor como lo habían hecho con sus padres. Bueno, aquí podemos ver, insisto en esto, la vara con la que Dios azotó a Joram, una vara muy estricta, ¿de acuerdo? Pero Dios a veces tiene que tratar así con muchos, no con todos, dependiendo del corazón de la gente es el trato que recibe, ¿de acuerdo? Es como en una familia, o sea, los que tenemos hijos podemos identificar cómo nuestros hijos tienen diferente temperamento, cómo actúan de manera distinta, cómo tienen un carácter distinto el uno del otro. Entonces hay una disciplina diferente para uno y no es idéntica para el otro. Aunque son hijos de los mismos padres, la disciplina para cada hijo es diferente porque tienen un carácter distinto. Porque alguno pues regularmente siempre se porta lo mejor posible, aunque sí se equivoca en algunas cosas, pero hay otro que tal vez constantemente está siendo sometido a una disciplina porque recurre en diferentes faltas. Entonces ahí están sus padres constantemente disciplinándole, y tal vez a los otros no tanto, ¿de acuerdo? Entonces, ¿por qué? Porque cada hijo es distinto. Así sucede. Entonces, este castigo es muy severo por todo lo que estamos leyendo que le sucedió a este rey Joram, pero era la disciplina que él necesitaba, ¿de acuerdo? Así como podemos ver de muchos otros, de otros personajes que la Biblia nos enseña, que también fueron disciplinados por Dios, pero la disciplina fue diferente. Este hombre requería esta disciplina. David mismo fue disciplinado, ¿se acuerdan? Cuando pecó con Betsabé, Dios le dio una sentencia también durísima, porque era lo que necesitaba David. Le dijo, la espada jamás se va a apartar de tu casa, el hijo que tuviste con esta mujer morirá, ¿de acuerdo? Y lo que tú hiciste en secreto, lo harán con tus mujeres en público. O sea, la sentencia, la disciplina de Dios fue muy fuerte, aunque Dios lo perdonó. Pero aunque Dios lo perdonó, aunque Dios prolongó su misericordia para con David, ¿de acuerdo? David, aunque Dios le mostró su misericordia, ¿sí?, de todas maneras Dios lo azotó, Dios lo castigó, Dios utilizó la vara con David, ¿de acuerdo? Con estas 3 cosas que les he citado. Entonces, muchos personajes, muchos otros hermanos, por ejemplo, pensemos en Moisés, el hombre más manso sobre la tierra. Bueno, era un tipo de Cristo, porque Cristo realmente es la persona más humilde que hay sobre la tierra, pero en su momento Moisés fue el más humilde de los seres humanos sobre la tierra, ¿de acuerdo?
Y este hombre fue disciplinado por Dios para no entrar a la tierra prometida. ¿Se acuerdan cuál fue el motivo de su disciplina? Dios le dijo, en un momento le dijo Dios a Moisés, golpea la peña para que salgan aguas, porque el pueblo estaba de quejumbroso. Entonces Moisés fue obediente, utilizó su vara y golpeó a la roca y fluyeron aguas. Bueno, esta misma escena se repitió más adelante, pero en ese momento, en esa segunda ocasión, Dios no le dijo a Moisés que golpeara la peña. Dios le dijo, háblale. Pero ¿qué fue lo que hizo Moisés? Que volvió a golpear a la roca, ¿de acuerdo? Y eso no le agradó a Dios. ¿Por qué? Porque recuerden que esa roca era una roca espiritual que, según Pablo, en 1 Corintios capítulo 5 nos dice que esa roca espiritual que seguía el pueblo de Israel en el desierto era Cristo. Es decir, que Cristo fue solamente una vez fue golpeado, una vez fue crucificado, no dos veces. Entonces, lo que hizo Moisés fue grave en ese sentido. Entonces, esto provocó que fuera disciplinado. ¿Cuál fue su disciplina? No entrar a la tierra prometida, ¿de acuerdo? Aunque la Biblia también le dio una promesa grandísima. Por ser manso, Mateo capítulo 5, lo que conocemos como el Sermón del Monte, la Biblia dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad, ¿de acuerdo? Entonces, Moisés recibirá su herencia, hermanos, por haber sido humilde, aunque se equivocó, y bueno, le costó el no entrar a la tierra prometida en aquel momento de la historia, pero él, por ser manso, recibirá la tierra por herencia. Qué tremendo. Bueno, entonces Dios disciplina. Depende el corazón, depende el pecado, depende la situación en la que nos encontremos. Es como Dios utiliza el castigo, es como Dios utiliza la vara y la disciplina, los azotes que da. Entonces, en estos versículos que acabamos de leer, segunda de Crónicas 21, del 14 al 19, podemos ver la vara que Dios utilizó para azotar a Joram. Entonces, lo que Dios utilizó fue, nos dice ahí el versículo 14, una gran plaga, dice la Escritura, que iba a herir a sus mujeres, a sus hijos y a todo lo que le pertenece, ¿de acuerdo? Y esta palabra plaga, dice aquí, una gran plaga, ¿de acuerdo? Iba a ser herido pues las mujeres y los hijos de Joram. Esta gran plaga, pues Dios estaba hablando precisamente de herir a su familia con azotes, ¿de acuerdo? Y al pueblo. Entonces, Dios iba a disciplinar fuertemente a esta familia. Bueno, lo que vemos que resalta aquí de este azote, de esta disciplina que Dios le dio a este Joram, son las enfermedades, ¿no? O sea, dice que Joram sería azotado con muchas enfermedades. Con muchas enfermedades, pero especialmente con una enfermedad grave en sus intestinos hasta que se les salieran, dice el versículo 15. O sea, de verdad que fue un azote muy fuerte para este hombre. O sea, fue azotado, fue disciplinado, fue castigado por Dios con muchas enfermedades, con muchas, no sabemos cuáles, pero la Biblia cita una muy grave en sus intestinos, en su estómago, ¿de acuerdo? Era una enfermedad muy grave que Dios iba a utilizar hasta el punto de que en un momento se le iban a salir. Y dice la Biblia, amados hermanos, que sería afligido con esta enfermedad, sería una aflicción que lo iba a acompañar los últimos días de su vida. Los últimos 2 años iba a ser disciplinado fuertemente por esta situación, por esta aflicción en su estómago, en sus intestinos, y sería incurable. Aunque fuera a los mejores médicos de aquellos tiempos, a los mejores tratamientos, bueno, sería algo incurable, nos dice el versículo 18. ¡Qué tremendo! Entonces, esto fue algo muy duro que experimentó este hombre. Entonces, esto no significa que si tú estás enfermo de algo, Dios te está disciplinando. No necesariamente es eso. Tenemos que también discernir, porque a veces Satanás es el que quiere causarte una enfermedad, o a veces simplemente estás enfermo y ya, ¿de acuerdo? No necesariamente es la disciplina de Dios, pero en el caso de Joram, Dios sí estaba utilizando esta disciplina.
De hecho, Primera de Corintios nos habla de las disciplinas que Dios utiliza y una de ellas es la enfermedad. Miren, vamos rápidamente a dar un salto a Primera de Corintios, capítulo 11, y el contexto de esta disciplina es el participar de la cena del Señor de manera indigna, ¿de acuerdo? Y cuando alguno de la iglesia de Corinto participó de la cena del Señor de manera indigna, nos dice Primera de Corintios capítulo 11, versículo, vamos a leer pues desde el versículo 27 para tener el contexto. Dice Primera de Corintios 11, 27, dice: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado, del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Dice, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Dice, por lo cual hay muchos enfermos. ¿De acuerdo? La enfermedad sí es una disciplina que el Señor puede ocupar. ¿De acuerdo? Dice, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre ustedes. O sea, hay personas que pueden estar débiles en su espíritu, débiles en su fe, débiles en su hambre, aunque tienen el plato, no pueden llevar la cuchara a su boca, porque hay debilidad para comer, para reunirse, debilidad para orar, debilidad para leer, debilidad en la fe, ¿de acuerdo? Entonces, es una disciplina también, la debilidad, ¿de acuerdo? Y luego dice, y muchos duermen. Y esta palabra habla de la muerte física, ¿de acuerdo? Entonces, son disciplinas que el Señor también utiliza a su iglesia. Muchos pueden estar disciplinados con alguna enfermedad, con alguna debilidad o a tal punto que Dios puede disciplinar con la muerte, ¿de acuerdo? Fue el caso de Joram. Joram fue disciplinado, número 1, ¿sí?, con una enfermedad gravísima, incurable y vergonzosa. Y esto le llevaría a una segunda disciplina para él, específicamente para él, y sería su muerte, ¿de acuerdo? Entonces vemos que esto es lo que estaba sucediendo también con Joram, ¿de acuerdo? Entonces, ¿por qué la Biblia dice esto de la iglesia de Corinto? Recuerden que algunos llegaban para emborracharse. Iban a celebrar la cena del Señor y muchos se adelantaban y decían, ay, pues mira qué buena onda, vamos a disfrutar de la cena del Señor. Y había entre ellos algunos glotones, algunos que llegaban borrachos y otros que se emborrachaban. Participaban de manera indigna de la cena del Señor. Entonces por eso Dios tuvo que disciplinarlos, porque no discernían que era para recordar, ¿de acuerdo?, el sacrificio de Cristo en la cruz. Ese era el motivo de celebrar la cena del Señor. Recordar a Cristo, recordar su obra maravillosa, su vida, su muerte y su resurrección. Pero aquí había unos que lo utilizaban para estar de glotones y para emborracharse. Entonces Dios dijo, no puedo permitir esto, así que voy a disciplinar a algunos de la iglesia de Corinto con alguna enfermedad, con debilidad y hasta la muerte para algunos de ellos. El apóstol Pablo lo cita y lo acabamos de leer. Entonces, vemos que Joram también recibió de parte del Señor este azote, hermanos, este castigo con vara, estos azotes, ¿de acuerdo? Una enfermedad de verdad terrible, una grave enfermedad en sus intestinos, a tal punto que sería tan vergonzoso que se le saldrían y sería una muerte muy vergonzosa para este rey. Entonces podemos ver que esta fue pues una disciplina específicamente para él, ¿sí? Porque vemos también que Dios despertó a los filisteos y a los árabes, versículo 16, de lo cual ya hablamos anteriormente, ¿sí? Y estos filisteos y estos árabes invadieron a Judá y se llevaron cautivos a los hijos y a las mujeres de Joram. Fue parte de este azote, fue parte de esta disciplina. Y aparte de lo que ya vimos anteriormente, fue la limpieza que Dios estaba utilizando para mantener pura la línea de David, ¿de acuerdo? Pero bueno, para Joram también fue una disciplina, ¿de acuerdo? Entonces,
podemos ver del versículo 14 al 19 la vara con la que Joram fue azotado. Una vara durísima, durísima para este hombre, ¿de acuerdo? Porque fue un hombre pecador, pero Dios tuvo que disciplinarlo de esta manera. Entonces, Dios utilizó la vara para azotar a Joram de esta manera. Y su muerte, hermanos, la muerte de Joram fue el último azote que recibió por parte de Dios. El último varazo que Dios le dio a Joram fue la misma muerte de Joram. Pero aunque Joram recibió este último azote, debemos de resaltar lo que ya vimos anteriormente. Fue un azote lleno de la misericordia de Dios. ¿De acuerdo? Aunque podamos decir, pues es que qué disciplina de Dios. ¿Cómo que Dios castiga? ¿Cómo que Dios disciplina? ¿Cómo que Dios azota? Por supuesto que sí. La Biblia está lleno de estos pasajes. Y podemos recordar Hebreos capítulo 12, donde Dios dice, Dios al que ama, disciplina. Vamos a ir rápidamente para que veamos esto. Es importante que veamos algunos versículos para que podamos comprender cómo Dios sí realmente utiliza también los azotes sobre sus hijos. Dice aquí Hebreos capítulo 12, vamos a leer del versículo 7 en adelante. Dice, si soportan la disciplina, Dios los trata como a hijos. Fíjense, está hablando de disciplina. ¿De quién? De Dios hacia sus hijos. ¿Quiénes son sus hijos? Pues nosotros. Dice, porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Dice, pero si se les deja sin disciplina, de lo cual todos han sido participantes, pues Dios nos ha azotado a todos, a todos. A todos nos ha tenido que someter a una disciplina en nuestra vida. Tú puedes decir, pues a mí no. Bueno, ojalá que sí, porque lo que sigue más adelante está bárbaro. Dice, pero si, ¿en dónde me quedé? ¿En el 6? ¿8? Dice, pero si se les deja sin disciplina, dice, pero si se les deja sin disciplina, dice, de la cual todos han sido participantes, entonces son bastardos y no hijos. Entonces sería rarísimo que cualquiera de nosotros dijera, es que yo nunca he sido disciplinado por el Señor. Si no has sido disciplinado por el Señor, entonces la Biblia es durísima porque dice, entonces eres bastardo. O sea, no eres un hijo legal de Dios, eres un hijo extraño, ¿de acuerdo? Eres un bastardo, dice la Biblia. Entonces, no te debe de extrañar la disciplina. Todos hemos sido sometidos a una disciplina de una manera u otra, todos, ¿de acuerdo? Los que somos verdaderos hijos de Dios. Dice el 9, dice, por otra parte tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. Dice, ¿por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? ¿De acuerdo? Dice, y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, con la chancla, ¿de acuerdo? Con la chancla maravillosa. Dice, pero para nuestro provecho. Dice, para que participemos de su santidad. Dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Eso es la verdad. Es tristeza cuando el Señor nos disciplina. Dice, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Qué tremenda palabra. Entonces el Señor al que ama disciplina. Y dice el versículo 6, dice, porque no leí el 6, perdónenme, empezamos desde el 7. Pero el versículo 6 dice, porque el Señor al que ama disciplina, dice, y azota a todo el que recibe por hijo. Se me pasó el versículo 6. Pero aquí habla de los azotes. Azota a todo el que recibe por hijo. Bueno, Joram fue un hijo de Dios, hermanos. Por eso aparece en la descendencia de Jesucristo. Aunque hizo cosas perversas, aún la disciplina durísima, la que fue disciplinado por Dios, fue la prolongación de la misericordia de Dios para ese hombre. ¿Por qué, amados hermanos? Porque Dios le prometió eso a David. ¡Qué tremendo! Que Dios prolongaría su misericordia sobre su descendencia, aunque si los descendientes de David eran merecedores
de azotes y de un castigo de vara, eso iban a recibir. Y este es el caso de Joram, ¿de acuerdo? Dios, dice Hebreos 12:6, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. ¡Qué tremendo! Entonces fueron los azotes que recibió este hombre Joram. Él tuvo que recibir estos azotes, amados hermanos, porque fue parte de aquella sentencia que Dios le anunció, le anticipó a David. Tus hijos, yo los amo tu descendencia, pero si alguno de ellos peca contra mí, si se apartan de mis mandamientos, si son rebeldes en contra mía, entonces los voy a castigar, los voy a azotar con vara, pero esto no significa que aparte mi misericordia de ellos. ¡Qué tremendo! Bueno, entonces Dios utilizó la vara para azotar a Joram y su muerte fue el último azote, pero fue un azote lleno de misericordia, porque Dios al que toma como hijo lo azota y lo disciplina. ¡Qué tremendo! Bueno, el versículo 20 nos dice de segunda de Crónicas 21, versículo 20, nos dice, cuando comenzó a reinar Joram, ¿sí?, era de 32 años, joven, era un joven, ¿de acuerdo? Dice, y reinó en Jerusalén 8 años. Dice, y murió sin que lo desearan más. ¡Qué tremendo! Entonces, podemos ver que este hombre murió joven, tenía 40 años. 40 años, fue un joven, murió joven. Pero fíjense, él comenzó a reinar a los 32 años y reinó solamente 8 años. Y Dios, los últimos 2 años de su vida, es decir, del año 38 de su vida al año 40, fueron los años más difíciles para él. ¿Por qué? Porque esta enfermedad de su estómago se agravó a tal punto que fue incurable y murió de esa enfermedad. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, vemos que Dios lo cortó joven, a los 40 años. ¿Por qué? Porque ya tenía Dios que cortar con él en ese momento. Ya, Joram, esta es la disciplina con la que te voy a azotar. Vas a estar enfermo para que recibas mi disciplina, pero esta enfermedad incurable te va a llevar a la muerte, que será mi último azote, porque ya, para que no te sigas corrompiendo más, para que no te ensucies más, para que no sigas degradándote más, para que no sigas en la porquería, en la inmundicia, en el pecado, para que ya no estés más en esta línea, ¿de acuerdo? Que sigas el ejemplo de la casa de Israel, adorando a Baal, haciendo cosas perversas, para que ya no sigas siendo un motivo para que todo Judá y Jerusalén sigan pecando igual que tú. Ya te corto aquí, te disciplino con una enfermedad para que finalmente mueras, y esta es mi disciplina, pero aunque fue dura, es la prolongación de mi misericordia, porque yo se lo prometí a tu antepasado David. Por amor a ti, David, por amor a Jesucristo, cuando se rebelen tus descendientes, yo los voy a disciplinar, los voy a castigar con vara, pero mi misericordia no se apartará de ellos. ¡Qué tremendo! Por eso vemos que este hombre aparece como parte de la descendencia de Jesucristo. Fue por pura misericordia, hermanos. No fue por Joram. Fue por aquel pacto que hizo Dios con David, por amor a mi siervo David, por mi propósito eterno, por causa de mi Hijo amado Jesucristo. Yo voy a prolongar mi misericordia sobre este hombre pecador llamado Joram, que merece la muerte, merece el lago de fuego y azufre, pero por mi misericordia, por amor a David, por amor a Cristo, voy a prolongar mi misericordia. Qué tremendo, hermanos, qué tremendo. Podemos ver cómo Dios es bueno, hermanos, de verdad que es bueno, para siempre su misericordia. Y podemos ver que esto se prolongó para este hombre Joram. Joram merecía el infierno, hermanos, lo merecía, pero la misericordia de Dios se prolongó. Y déjame decirte que bajo la misma circunstancia estábamos tú y yo. Éramos merecedores del castigo eterno, pero por causa de Cristo, Él nos salvó, Él perdonó nuestros pecados, nos sigue perdonando de nuestros pecados, nos sigue limpiando con su preciosa sangre
¿sí? Para que nosotros podamos heredar una salvación tan grande y tengamos la vida eterna al lado de Él. Qué tremendo es el Señor. Entonces, bueno, este hombre tuvo que ser cortado para que ya no siguiera en la porquería en la que vivió pues su vida. Bueno, entonces muchos cristianos, amados hermanos, el día de hoy han sido sometidos a una disciplina de Dios. Algunos soportan la disciplina, otros no soportan la disciplina, algunos se ofenden cuando son disciplinados y se alejan del Señor. Se alejan de la iglesia porque se ofendieron, porque se les dijo algo que tenían que corregir. Pero no se dan cuenta que es la disciplina del Señor, que es la misericordia del Señor para corregir muchas cosas. Pero muchos responden de manera equivocada. Cuando son reprendidos, cuando se les llama la atención, cuando se les corrige algo, amados hermanos, no soportan la disciplina, no la aceptan. Así que muchos se ofenden, se amargan y se alejan de los caminos del Señor. No soportan la disciplina, ¿de acuerdo? Pero aquellos que sí reciben la disciplina del Señor, estos se afirman más en el Señor, avanzan en el Señor y crecen espiritualmente en sus vidas. La disciplina del Señor es como lo que Jesucristo dijo en Juan 15 de la parábola de la vid, ¿no? Dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Dice, todo pámpano que en mí lleva fruto, dice, lo limpiará. O sea, lo va a podar. ¿Para qué? Para que lleve más fruto. ¿De acuerdo? Entonces, como que la disciplina también tiene que ver con esto, con la poda que el Señor hace hacia nuestras vidas. El Señor quita cosas de nuestra vida para que demos más fruto. Pero muchos se aferran a lo que el Señor les quiere cortar. Y dicen, no me cortes esto. ¿Por qué te metes con esto? No quiero que me dejes intacto, que no te metas conmigo, que no me podes, que no cortes nada conmigo, ¿de acuerdo? Y muchos no soportan la disciplina del Señor. Bueno, la disciplina puede llegar a ser la misma muerte como le sucedió a Joram. La enfermedad, la debilidad o la muerte, como leímos también en 1 Corintios 11 y como estamos viendo con la vida de este rey llamado Joram, que forma parte de la descendencia de Cristo. Ahí está, Mateo 1:8, ¿de acuerdo? Y este hombre no merecía la salvación de Dios, la verdad, pero por aquel pacto, por amor a David, por amor a Cristo, Dios prolongó su misericordia para con este hombre, y también por amor a Cristo, aunque nosotros éramos merecedores de la muerte eterna, el Señor prolongó su misericordia por Cristo nuestro Señor. Es por Cristo que estamos aquí, nada más. No es por otra cosa, no es porque seamos muy buenos, no es porque seamos muy inteligentes o porque seamos muy capaces, es por Cristo, es por amor a Cristo que tú y yo estamos hoy delante del Señor. Qué tremendo, amén. Bueno, entonces, bueno, leímos estos versículos, leímos acá hemos leído en Salmos y en Samuel, como Dios azotaría a aquellos que de la descendencia de David que se rebelaran o que se apartaran de los caminos de Dios, pero Dios no quitaría su misericordia de los descendientes de David. Pero eso sí, serían azotados con vara. Entonces, la vara en la Biblia es para castigar. Para eso es la vara. Es para castigar, pero también la vara es un símbolo de gobierno. Entonces, la vara es para castigar, pero también pues, nos deja ver que es como un báculo, ¿no? O como aquel cetro del que habla la Biblia, ¿no? Un cetro que nos habla de el reinado de Cristo, ¿no? Pero bueno, la vara también es para castigar, es para azotar. Entonces, Dios utiliza su vara para castigar y para disciplinar, ¿de acuerdo? Hay algunos versículos que nos dejan ver cómo Dios utiliza su vara.
Y esto ya puede ser un poquito más para nosotros. Vamos a leer algunos versículos que hablan de cómo Dios utiliza la vara para nuestro bien. Dice Proverbios 22:15. Dice lo siguiente, Proverbios 22:15. Dice, la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Entonces fíjense cómo la necedad es algo que está ligada al corazón, ¿de acuerdo? La necedad es algo que puede estar ligado a nosotros, pero para que esa ligadura pueda ser cortada, no se necesitan unas tijeras, ni tampoco unas pinzas o una sierra. Lo que Dios utiliza es la vara de la corrección, para desligar de nosotros la necedad. La necedad es la insensatez. La necedad es, o sea, otro sinónimo de necedad es tonto. O sea, para que se nos quite la necedad, lo tonto por elegir cosas mal del Señor. Entonces, para que la necedad sea quitada de nuestro corazón, fíjense cómo la necedad está ligada al corazón de los seres humanos, es decir, al alma de los seres humanos. Está ligada ahí. Pero la vara de la corrección la aleja de él. Entonces Dios tiene que utilizar la vara para quitar la necedad que está ligada a nuestro corazón. Entonces ahí está Dios podando, quitando de nosotros la necedad, ¿de acuerdo? Y para podar y quitar de nosotros la necedad, para cortarlo de nosotros, utiliza la vara. Entonces utiliza la vara para poder quitar de nosotros la necedad. Otro proverbio, el siguiente capítulo, 23, versículos 13 y 14, dicen lo siguiente. Proverbios 23, 13 y 14, dice, no rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Qué tremendo. Bueno, entonces el castigo con vara, amados hermanos, es algo que provee vida y no muerte. Qué tremendo. Bueno, con Joram pues tuvo que morir físicamente, pero cuando nosotros necesitamos la disciplina de la vara es para que no muramos eternamente, para que no seamos apartados eternamente del Señor. Entonces necesitamos el castigo con vara para no morir. Y bueno, aún nuestros hijos tienen que ser disciplinados con vara para que no los orillemos a la muerte. Dice el 14, lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol, del lugar de los muertos. Entonces la disciplina es algo que libra nuestra alma de estar en el lugar de los muertos, en el Seol. Bueno, eso es lo que dice aquí la Escritura. Proverbios 29:15 también nos habla. Vamos rápidamente, Proverbios 29:15 dice lo siguiente, la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Qué tremendo. Entonces la vara, amados hermanos, también nos da sabiduría. La vara nos da sabiduría. Y bueno, esto nos dice la Escritura, y hay más versículos, pero estos son interesantes. Y bueno, también la Biblia, Dios le dijo a David, los voy a castigar con vara y los voy a azotar. Los azotes pues son con esta vara también. Entonces la palabra azote nos habla de un golpe, nos habla de una herida. De hecho, la palabra azote en muchos lugares en la Biblia donde vamos a encontrar la palabra azote, significa dar una golpiza. Eso significa azote, una golpiza. ¿Sí? ¿Y por eso me das una golpiza? Bueno, chiste local acá de la familia. Bueno, entonces un azote es un golpe, es una herida, ¿de acuerdo? Es una calamidad, es una plaga. Acuérdense que leímos aquí con Joram que iba a venir una plaga sobre sus hijos, sus mujeres y sobre el pueblo, una plaga. Bueno, esa plaga habla de un azote. Entonces, un azote es un golpe, una golpiza, una herida, una calamidad, una plaga. Bueno, y hay versículos donde se nos habla también de esto.
Dice Proverbios 19:29. Dice, preparados están juicios para los escarnecedores. Dice, y azotes para las espaldas de los necios. Azotes para las espaldas de los necios. Capítulo 20, versículo 30, igual de Proverbios. Ya estoy terminando. Los azotes, dice, que hieren son medicina para el malo. ¿De acuerdo? Dice, y el castigo purifica el corazón. Fíjense cuál es uno de los objetivos por el que el Señor permite los azotes que hieren. Porque un azote que hiere, ¿sí? Un azote que realmente te causa una herida, ¿sí? Es medicina para el malo, dice aquí la Biblia. Y sí, ¿cuántas personas no necesitan ser heridas tremendamente, que experimenten algo muy grave en sus vidas, ¿sí? Pero esa herida que están experimentando viene a ser el antídoto para su pecado y para su maldad. Entonces vemos que los azotes que hieren son medicina para el malo, dice aquí la Escritura, y el castigo purifica el corazón. Qué tremendo. Por eso Dios, como hijos, nos somete a castigo y azotes para que nuestro corazón pueda ser purificado y para que aquello que hay de malo de entre nosotros sea quitado y podamos ser sanados de aquello que está mal en nosotros. Entonces, los azotes podemos ver que a la gente que es mala, a la gente que es perversa, bueno, el castigo puede llegar a hacer cambiar a la gente que es mala. Por eso hay personas que dicen, ¿cómo tú conociste del Señor? Y te cuentan una tragedia, ¿no? No, pues es que yo ni creía en Dios. Es Dios, por favor, ¿de acuerdo? Pero tuvo que experimentar algo muy fuerte en su vida, una herida muy grave para poder conocer del Señor. No son todos los casos así, ¿de acuerdo? Pero en algunos sí pudieron experimentar un azote que hiere, un azote que lastima, pudieron recibir una golpiza, ¿de acuerdo? Para que fuera una medicina para la gente que es mala, para la gente que es perversa. Y este castigo pudo disciplinar su corazón. Así que los azotes que hieren pueden limpiarnos del mal. Pueden limpiarnos de lo mal en lo que estamos. A veces no nos damos cuenta de lo mal que estamos y Dios nos tiene que herir para limpiar nuestro mal. Es decir, para purificar nuestro corazón. Qué tremendo. Entonces Dios purifica también nuestros corazones con los azotes que hieren, porque son una medicina para purificar nuestro corazón. Qué tremendo, ¿no creen? Y bueno, palabras de Jesucristo en relación a los azotes. Lucas capítulo 12, versículos 47 y 48. Dice aquí la Escritura. Dice, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, dice, recibirá muchos azotes. El que conoce la voluntad de Dios y no se prepara, entonces va a recibir muchos azotes, es decir, una disciplina por parte de Cristo. Y el versículo 48 dice, mas el que sin conocerla, ¿sí? O sea, la voluntad de su Señor, sin conocer la voluntad de su Señor, dice, hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le va a demandar. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Qué tremendo. O sea, fíjense cómo aún nosotros como cristianos, como hijos de Dios, como parte del linaje de Cristo, porque el apóstol Pedro dice que somos linaje escogido por Dios. ¿Sí? Entonces, como linaje de Dios, como linaje de Cristo, también nosotros vamos a recibir azotes si conocemos cuál es su voluntad y no la hacemos. ¿De acuerdo? Y también dice, bueno, y muchos que no conocen la voluntad de Dios y hacen cosas dignas de azotes, serán azotados poco, ¿no? Más nos vale, hermanos, caminar en lo que conocemos que es la voluntad del Señor para recibir pocos azotes, ¿no? Esto del versículo 48 está tremendo porque dice que sin conocer pues la voluntad de Dios y hacemos
cosas dignas de azotes, seremos azotados menos. Esto a veces sucede entre nosotros. Fíjense, en algún lugar de un gran país sucedió algo así. Por ejemplo, que una persona se acerca a saludar a otra persona, ¿sí? Y la persona que se acerca a saludar recibe como una bofetada de la otra persona, ¿no? Se acerca una persona a saludar, hola, ¿cómo estás? Y la otra persona le dice, hasta aquí, ¿de acuerdo? Bueno, esta persona pues se acercó a saludar amablemente, pues no hay ningún problema contigo, pero la otra persona sí. Entonces la otra persona, hasta aquí, ¿de acuerdo? Bueno, hasta aquí. Pero esta persona, ¿de acuerdo?, recibió un azote, haciendo la voluntad del Señor, ¿sí? Porque la Biblia aún dice eso. O sea, ¿qué haces de más si saludas a los que te saludan? ¿No hacen así los gentiles? Entonces, pues recibió su azote. Bueno, pero aunque se recibe este azote, será azotado menos. ¿Por qué? Porque ya recibió aquí un azote, pues el desprecio de esta persona, hasta aquí. Bueno, pues hasta aquí recibió su azote la otra persona, pero haciendo la voluntad del Señor, ¿de acuerdo?, recibió un azote. ¿Qué dice la Biblia? Dice esto que hemos estado leyendo del Sermón del Monte, o sea, del amor a los enemigos, de aquellos que te aborrecen, de aquellos que te ultrajan, de aquellos que te persiguen, de aquellos que te difaman, hablando cosas mentirosas. Dice, tu galardón es grande en los cielos, ¿no? Entonces, a veces cuando tú caminas en la voluntad del Señor, ya estás recibiendo algunos azotes. No te saques de onda por los azotes. Si de pronto tú estás caminando en la voluntad de Dios, como este ejemplo que te estoy colocando, me acerco a saludarte porque no hay nada entre tú y yo de conflicto, ni de dificultad, ni ningún problema, pero me acerco haciendo la voluntad del Señor. Pero si tú me dices hasta aquí, me estás dando un azote, pero voy a ser azotado menos. O sea, con este ejemplo lo que quiero decir es que estamos expuestos a azotes, hermanos, todo el tiempo, pero ese azote que recibimos es uno menos. Es uno menos. Mejor que ahorita el Señor nos azote lo que quiera azotarnos, aunque esto implique el menosprecio de mucha gente, el rechazo de muchos otros. Hay gente grosera, hermanos, de verdad que hay gente grosera, pero cada vez que tú actúas de buen corazón, hermano, cuando tú actúas como dice la palabra y recibes un azote de aquel con el que te acercas a hacer algo bueno, ¿sí? Acuérdate de esto. El Señor tal vez está dándote un azote, pero serán azotes menos para ti. Qué tremendo, ¿se dan cuenta? Entonces, pues sucede así, que a veces recibes azotes, ¿no? Pero bueno, estos ya son en tu cuenta uno menos, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque estás haciendo la voluntad de Dios, o a veces te mueves sin saber qué es la voluntad de Dios y recibes un azote. Bueno, es uno menos para ti, ¿de acuerdo? Entonces, eso sucede en muchos momentos. Entonces podemos ver esta situación. Y bueno, también debemos recordar, amados hermanos, y con esto termino, ¿sí?, que Joram significa Jehová es exaltado. Así que nuestro Dios es engrandecido, ¿sí? Y a pesar de lo malo que fue Joram, el significado de su nombre nos indica que Dios sigue siendo exaltado y engrandecido, alabado, realzado, ¿sí?, que se encuentra por encima de absolutamente todo, hasta de hombres tan pecadores como lo fue Joram. Entonces nuestro Dios está siendo exaltado, siempre será exaltado. Entonces, pues podemos ver esto de la vida de Joram. Vamos a orar. Vamos a orar. Pues Dios, te damos muchísimas gracias, porque, Señor, tú al que amas, disciplinas, dice tu palabra. Y te damos gracias porque
en tu disciplina, Señor, tú solamente estás prolongando tu misericordia para con cada uno de nosotros. Señor, nosotros somos también parte de tu descendencia. Y tú has dicho en tu palabra, Señor, que, Señor, no quitarás tu misericordia de sobre nosotros. Se lo prometiste a David. Le dijiste que no ibas a falsear tu verdad, que no te ibas a olvidar del pacto que habías hecho con David, que no mudarías lo que había salido de tus labios. Así que te damos muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Señor, porque tú no mudarás lo que ha salido de tus labios, porque, Señor, por tu santidad, tú no mentirás a David. Y entonces su descendencia será para siempre, Señor. Y, Señor, tú no quitarías tu misericordia de sobre su descendencia. Aunque esto implicaría, Señor, que muchos serían disciplinados, castigados y azotados con vara. Pero gracias, Señor, Señor, porque tu misericordia se ha prolongado para con nosotros. Señor, prolonga tu misericordia sobre nosotros, tu pueblo. Prolonga tu misericordia sobre nosotros, tus hijos. Prolonga tu misericordia sobre nosotros, tu iglesia. En el nombre de Jesucristo. Oh Señor, que ninguno de tus hijos, ninguno, Señor, se olvide, Señor, que tú al que amas disciplinas y azotas a todo aquel que recibes por hijo. Oh Señor, gracias te damos, Señor, aún por, Señor, por los azotes, por el castigo, Señor, al que en muchos momentos de nuestra vida tú nos has metido en disciplina. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Oh Padre, en el nombre de Jesús, Señor, prolonga tu misericordia sobre nosotros. Prolonga tu misericordia sobre cada familia de esta iglesia local, sobre cada miembro de esta iglesia, sobre cada familia. Prolonga, oh Dios, tu misericordia en el nombre de Jesucristo, Señor. Señor, tu misericordia sobre nosotros, tu misericordia sobre nuestra descendencia. Oh Señor, por causa de tu pacto, por causa, Señor, de tu promesa, por causa de amor a David tu siervo, por causa de amor a Jesucristo, Señor, prolonga tu misericordia. Prolonga tu misericordia, Señor. Padre, todo aquel que se ha desviado de tus caminos, todo aquel, Señor, que se ha rebelado en contra tuya, Señor, por causa del amor a tu nombre, del amor a ti mismo, Señor, del amor a David tu siervo, del amor a Cristo, Señor, prolonga tu misericordia, aunque esto implique azote, Señor, y castigo. Disciplina, Señor, que expresará a final de cuentas la prolongación de tu misericordia, Señor. Oh Jesucristo, ten misericordia de nosotros, Señor, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Porque tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia. Oh Señor, oh Padre eterno, oh Dios del cielo y de la tierra, nos has recibido como hijos, y aunque la disciplina al principio parece ser causa de tristeza, al final produce un fruto apacible de justicia. Oh Señor, gracias por el fruto apacible de justicia. Gracias por el fruto, Señor, para tu satisfacción. Gracias por el fruto de justicia que tú recibirás. En el nombre de Jesús, Señor. Aleluya, Jesucristo. Aleluya, Señor. Eres excelso sobre la tierra. Exaltado sobre todo, oh Dios. Sí, Señor, sé exaltado sobre todo, Cristo. Pues tú, Jesús, eres excelso sobre la tierra. Eres exaltado
te exalto, Te exaltamos, oh Jesucristo. te Te exalto, exaltamos, oh Jesús, Señor nuestro. te Te exaltamos, oh Jesús, Señor nuestro. oh Oh, Señor, bendito Cristo, bendito Jesús. te Para siempre es tu misericordia, Señor. te exalto, te exalto, oh Señor, te exalto, te exalto, te exalto, oh Señor, te exalto. Que tu misericordia no se aparte de nosotros jamás, Señor. Te Tu misericordia jamás se aparte de nosotros, Señor. exalto. Así como nunca lo prometiste que nunca se apartaría de la descendencia de David. Oh Señor, en el nombre de Jesucristo.